yo creo que los temas van a ser muy importantes y sobre todo las discusiones con respecto a algo que no es muy común utilizar catéteres de gran diámetro, especialmente la indicación y los beneficios, que eso lo discutiremos a medida que se presenten los casos. Agustín Álvarez tiene la palabra. Mi nombre es Agustín Álvarez, soy residente del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Córdoba. Voy a presentar un caso de intervencionismo correspondiente a una colección intraabdominal postoperatoria secundaria a una dehiscencia anastomótica en un paciente con diagnóstico de cáncer de colon sigmoides. El objetivo es mostrar el rol diagnóstico y terapéutico del drenaje percutáneo con catéter de gran diámetro. Se trata de un paciente de 35 años que tuvo diagnóstico reciente de un tumor de colon sigmoides, consultó inicialmente por dolor abdominal, náuseas, vómitos, signos de obstrucción intestinal, y además presentaba una pérdida ponderal significativa, marcadores inflamatorios elevados, por lo que ingresó con diagnóstico de oclusión intestinal secundaria al tumor. En las imágenes preoperatorias se identificó una lesión tumoral a nivel del colon sigmoides, que era la responsable del cuadro obstructivo, y estos hallazgos justificaron una conducta quirúrgica inicial. A modo de resumen evolutivo, inicialmente se realizó una colostomía transversa de descarga, posteriormente se efectuó una sigmoidectomía con anastomosis descendo rectal. Durante la evolución postoperatoria, el paciente presentó persistencia del cuadro inflamatorio, lo que motivó nuevos estudios por sospecha de una complicación, y se diagnosticó una colección intraabdominal, lo que derivó en la indicación de un drenaje percutáneo. Esta es la imagen en pretratamiento. En la tomografía previa al drenaje se identifica una colección intraabdominal subfrénica asociada a neumoperitoneo, y por la localización del contexto clínico surgió la sospecha desde el servicio de diagnóstico por imágenes de dehiscencia de la anastomosis. Acá podemos ver imágenes que son representativas, que muestran la colección, la extensión, la relación que tiene con las estructuras. Esto permitió hacer la planificación apropiada para un abordaje percutáneo seguro. Ante estos hallazgos se decide el drenaje percutáneo guiado por imágenes, se coloca un catéter de 20 French mediante la técnica de Seldinger, adaptada por el doctor D'Agostino, para la colocación de drenaje de gran calibre. Teléfono abierto, ahí está. Para el drenaje, buscando la... ¿Cómo? José María. Ahí está. Bueno, entonces se decidió la colocación del catéter de 20 French con la técnica esta adaptada, buscando un adecuado control de la colección y la posibilidad de evacuar un contenido de alta densidad. Estos videos no son del caso, pero muestran la técnica de Seldinger modificada para la colocación de los drenajes de gran calibre. Inicialmente podemos ver ahí el avance de un dilatador sobre una guía metálica que facilita la introducción de un tubo tipo K225 en este caso. La principal ventaja de esta técnica es la posibilidad de generar drenajes de alto flujo, que son especialmente útiles en conexiones complejas, que son organizadas, obtienen contenido espeso, donde los catéteres convencionales de 8 o 10 French suelen presentar limitaciones funcionales. Esta es la imagen obtenida mediante la serigrafía, muestra la correcta ubicación del extremo distal del catéter de drenaje de 20 French en el espacio subfrénico, con adecuada proyección sobre la conexión que se había identificado previamente. El control evolutivo mostró una franja regresión de la colección drenada, lo que confirmó la efectividad del procedimiento y también la adecuada posición del catéter. Todavía tiene bueno. Habría que poner un poquito más. Bueno, clínicamente el paciente presentó mejoría, descenso de los parámetros inflamatorios, y el débito era alimenticio, lo que confirmó la existencia de una fuga.
Esto permitió orientar la conducta quirúrgica definitiva, en donde se realizó posteriormente un lavado de cavidad y una reconstrucción de la anastomosis. Este caso nos muestra cómo un procedimiento intervencionista mínimamente invasivo puede modificar la evolución clínica de un paciente y aportando al mismo tiempo control terapéutico de una complicación infecciosa y evidencia diagnóstica crítica para definir la conducta quirúrgica. Muchas gracias. Excelente, muy buena presentación. Felicito a Agustín y a Marcelo, es un caso muy, muy interesante. La verdad que es una técnica realmente muy, muy interesante y muy buena para colocar tubos de gran diámetro. Quisiera preguntarle a los disertantes, a Agustín y a Marcelo, si este paciente, ¿cuál era la opinión del cirujano actuante con respecto a la colocación del drenaje? Porque evidentemente el drenaje fue colocado como un tratamiento contemporizador hasta la cirugía definitiva. El cirujano, cuando nos planteó el caso, entendía que se trataba de una colección postquirúrgica simplemente. No aceptaban la posibilidad de una dehiscencia de sutura, pero bueno, si ustedes se fijan, el neumoperitoneo estaba confinado exclusivamente a la colección, o sea que era una colección sufrénica derecha con nivel hidroaéreo. Entonces esa fue la primera posibilidad diagnóstica. Y bueno, después se confirmó, por supuesto, pero en el momento del drenaje vino material que era claramente entérico, fecaloideo, etcétera, así que bueno, nada. Medio que confirmamos rápidamente la sospecha que teníamos, ¿no? Posteriormente, bueno, ya cuando empezaba el paciente a alimentarse y venían restos alimenticios por el tubo, bueno, ahí ya se confirmó definitivamente que se trataba de una dehiscencia de la sutura. Sí, bueno, yo lo importante del caso y de drenarlo efectivamente es que este enfermo, y vos y ustedes, Carlos, lo conocés muy bien, antes había que hacerle una operación, hacer una colostomía, ¿no es cierto? Y cerrar el muñón del recto donde hiciste la anastomosis, donde estaba hecha la anastomosis. Obviamente, un enfermo que presenta con estas imágenes después de una anastomosis, la fístula es lo primero que tiene que ser uno estar pensando. Lo interesante de todo esto es que esto es la entidad que presenta Agustín y Marcelo. Se llama un absceso fístula intestinal. Es una entidad común, ¿no? Cuando hay una perforación de intestino, y eso se ve, por ejemplo, en los diverticulares y se ve sobre todo en los postquirúrgicos, donde se hace una anastomosis. Lo interesante es que si la anastomosis está bien hecha y no tiene estrictura, esto se maneja perfectamente bien en forma espontánea, sin necesidad de hacer cirugía. Sin necesidad de hacer cirugía. Pero la anastomosis no tiene que tener estenosis. Y si tiene estenosis, se puede dilatar la estenosis. Es decir, se puede dilatar con endoscopía, por ejemplo. Pero lo importante de todo esto es que, primero, se evita la colostomía, porque el enfermo, si va a una cirugía electiva, no una cirugía de urgencia, que sería de otro lado. Y segundo, que en muchos de estos casos, sobre todo no tanto en el colon, pero por ejemplo en las perforaciones duodenales y demás, uno los puede resolver sin tener que operar a estos enfermos, ¿no? Así que es un caso muy importante desde el punto de vista del paciente, ¿no? Como una proyección para utilizar en otros complejos de absceso fístula intestinal. Yo quería consultar en cuanto a la técnica, doctores. La punción la hicieron ecoguiada y por radioscopía, y por lo que vi en el video, o sea, ustedes entraron, colocaron en paralelo al dilatador el catéter grande. Bueno, el catéter está puesto en sedal, que es una técnica en la cual la técnica, yo lo he mostrado en diálogos y en encuentros, la técnica, que es casualmente
Está con un caso del doctor Ovejero que puso un 40 French en uno de los enfermos, pero la verdad que es una muy buena demostración de la capacidad, porque el catéter, el catéter tiene dos agujeros, el agujero terminal y un agujero proximal, que está ahí nomás, a 1 centímetro, 2 centímetros del agujero terminal. Entonces el dilatador no se pone a lo largo del catéter, es decir, se puede poner a lo largo del catéter, pero muchas veces estos catéteres son muy largos, entonces no tenés un dilatador tan largo como para ponerlo dentro del catéter, de la luz del catéter. Entonces lo pones en sedal. En sedal significa que lo pones, la punta del catéter está contra la punta mejor dicho, la punta del dilatador está contra la punta del catéter, que la enhebraste con una aguja de Seldinger, la guía. Y entonces vos estás empujando a través del agujero proximal la punta de ese catéter, ¿no? Seguro, porque no vas a perforar porque tenés el catéter que te protege, el material de catéter que te protege. Yo esa técnica la está demostrada, yo lo mandé 2 o 3 veces, por lo menos 2 veces, la técnica en una presentación, descrita con dibujos y todo lo demás. Si quieren la vuelvo a mandar. Y además la técnica del manejo del complejo absceso-fístula está publicada en el JVIR, ¿no? Creo que del 2018, una cosa así. También le puedo mandar la referencia bibliográfica. Una pregunta y una consideración. En cuanto a la técnica de colocar catéteres gruesos, nosotros habitualmente, como tenemos dilatadores de hasta 30 French, lo montamos en un dilatador largo, pero me parece excelente porque es una opción para todos los que no tengan ese tipo de dilatador, digamos. Entonces, con un dilatador común lo podés reemplazar de una forma muy segura, me parece. Y Horacio, sí, te invito a que lo compartas de nuevo el videito, que lo mandaste ya y está muy bueno porque es súper gráfico. Lo otro que quería preguntar, que en esta situación a lo mejor no se da porque vos tenés un largo recorrido de catéter dentro de la cavidad peritoneal, pero cuando nosotros lo colocamos con el doctor Faldala múltiples veces, sobre todo en pancreatitis, a veces el recorrido del catéter, generalmente lo hacemos con K225, es mucho más limitado, es decir, tenemos mucho menos catéter en el retroperitoneo, y hemos tenido problemas de que esos catéteres, como no tienen sistema de fijación interno, si bien tratamos de fijarlos bien a pared, a veces nos pasan de que los pacientes nos avisan y nos llaman, el paciente perdió el catéter. Si ustedes encontraron algún tips o alguna forma de asegurarlo mejor el catéter una vez que está bien posicionado, pero si que les quedó, esa es la pregunta, de cómo lo fijan. Sí. Ese catéter, el K227, eso que menciona Gustavo es súper interesante porque es un catéter muy fácil, muy grande, pero muy fácil que se salga. A mí en primer año del Hospital Español hace mucho tiempo me enseñaron a fijarlo con la seda 1, que es la que tiene una aguja tremenda, que es como una lanza, pero evidentemente que si vos le haces 2 puntos con esa seda, el paciente tiene que hacer una fuerza tremenda para sacárselo, porque la seda es multifilamento, entonces se fija bien al catéter. Es importante saber hacer un doble nudo y el catéter con 2 puntos va a quedar bien, bien fijo, como recomendación, como sugerencia. Sí. Gracias, Carlos. Gustavo, mira, es cierto, todos los catéteres no tienen sistema de fijación, y como tienen un diámetro grande, no se puede hacer una colita de cerdo, ni ninguna sistema conocido, ¿viste? Una Malecor podría ser, ¿viste? Un sistema es una forma de fijar una Malecor. Pero no sé si había nacido Gustavo todavía cuando lo escribimos. Está publicado en Radiology. Pero bueno, entonces lo que dice Carlos es la mejor forma. La verdad te digo, no he tenido problemas de salida de catéteres grandes, excepto cuando he utilizado el catéter de Roy Gordon, que es un catéter blanco, que es todo hidrofílico, que lo hace Cook. Es muy fácil de poner, pero como es todo hidrofílico,
se puede salir, a pesar de que lo ates, ¿viste? Yo generalmente lo que dice Carlos, ponerle 2 suturas, ¿viste? Y además la ventaja que tenés con un catéter grande, que lo podés cerrar un poquito. Y apretar sin estenosar, digamos. Sí, Claro. nosotros siempre hacemos 2 puntos, pero bueno, se ve que a veces... Ventaja que tenemos también, sobre todo en el medio en el que estamos, que son catéteres de bajo costo, muy bajo costo. Exacto, sí, eso. Sí, sí. Y Sí, claro. son, además de bajo costo, son muy efectivos. Y bueno, como siempre dice Horacio de Agostino, y lo comentábamos ayer, no hay manera de insertar estos catéteres si uno se tiene que pelear con los tejidos blandos. Entonces es una buena cosa que cuando uno decide insertar el catéter, bueno, tenga la garantía que va a pasar sobre todo en la poneurosis, que es una zona muy, muy compleja de pasar, pero sobre todo para llegar a hacer la incisión y tratar de divulsionar para que el trayecto hacia la colección sea mucho más fácil, porque si no, hay que hacer fuerza, el catéter se arruga, el tubo se arruga, es muy complejo. Entonces es una cosa muy, muy, muy importante, y tratar de utilizar el alambre más duro que uno tenga, ¿no? También es una cosa interesante para poder progresarlo. Sí, sí, esa observación, ¿no? Y seguramente Carlos lo va a confirmar y demás, es de cortar la dermis, ¿no? Y vencer esa resistencia, porque una vez que uno corta la dermis, que es la membrana fibrosa que lleva los vasos y inervación a la piel, introducir el catéter es mucho más sencillo. Los tejidos blandos Sí. dan curar, los tejidos blandos Sí. dan, ¿no? Así que bueno. El sistema de dilatadores de 30 French, que a lo que se refería Gustavo recién, me imagino que es el sistema de Claro. dilatadores de Amplatz. Sí. Claro. Sí, lo que pasa es que la diferencia, ese sistema, viste, es descartable, vale un poco caro, pero yo creo que si uno hace una buena incisión, como dice Marcelo, ¿no? Y uno carga con un dilatador, no la camisa, un dilatador, por ejemplo, 18 French o una cosa así, que en las mesas de nefrología lo puedes encontrar perfectamente bien, ¿no? Y lo podés poner adentro de 1,20. No tenés necesidad de nada, porque si haces una buena incisión ¿viste? En la piel, la poneurosis, ¿viste? Si puede llegar, realmente puedes introducirlo. Por lo menos, qué sé yo, creo que, como dice Marcelo, tener una guía de alambre que sea, yo prefiero la Amplas de 7 centímetros, por ejemplo, 7 centímetros blanco, o sea que se te vuelve. Sabes que vos tenés el alambre doblado, sabes que tenés bastante seguridad para introducir un catéter con fuerza, ¿no? Ahí, perdón, Horacio, ahí creo que es muy importante usar, por ejemplo, la Super Stiff de Cook, que es muy buena, que tiene la verdad que realmente tiene una firmeza increíble, que se puede usar para estos casos, ¿no? Puede empezar el doctor Colombres, continuar con su presentación. Perfecto. Perdón por las cuestiones. Voy a hacer la presentación del caso clínico. Este es un paciente, voy a resumir 60 días de internación, así que quiero que me tengan un poquito de paciencia, voy a ir lo más rápido posible para no agotarlos. Paciente de 58 años que se interna por guardia en el servicio de clínica médica por tener dolor abdominal de estrés de evolución, luego de ingesta de alcohol, se tomó una botella de whisky. Este era un paciente que era un soldador en una empresa, lo despidieron, y como reacción a su problema personal, se tomó una botella de Jack Daniel completo en un día. Entonces se tomó 240 gramos de alcohol puro. Ah, Por supuesto que refiere dolor en epigastrio, irradiado del dorso, acompañado de vómito frecuente. Él decide automedicarse con paracetamol durante 2 días, pero sus amigos le dijeron que para curarse de la borrachera con whisky, que tomara cerveza para componer. Entonces durante 2 días siguió tomando cerveza con paracetamol y consulta a la guardia. Es un paciente que tuvo episodios febriles aislados, que no fueron cuantificados en su domicilio. Su hábito constitucional es un longilíneo de 98 kilos de peso,
con una talla de 1,87 y el BMI de 28,8. Su antecedente clínico quirúrgico es un tabaquista de 10 pack year, enolista no habitual. En el examen físico tenía la fase pálida, lengua seca, sudorosa, estaba subfebril, tenía buena entrada de aire bilateral con algunos rales crepitantes bivasales, con un abdomen levemente distendido, con dolor a la palpación, sin defensa ni reacción peritoneal, una TA y un pulso normales. Dentro de todo, el laboratorio de ingreso tenía un hematocrito de 38, acá llama la atención que tenía 13.100 blancos, sodio y potasio normales, la urea y la creatinina normal, TGO ligeramente elevada, TGP también elevada, la bilirrubina levemente elevada, la directa y la total. Llama la atención que tenía unos triglicéridos de 992, pero con una amilasa normal, 78 ETP y las plaquetas en 140.000, el sedimento urinario normal. Bueno, un cirujano lo ve en la guardia, le hace una ecografía, no es especialista en ecografía, pero le hace la ecografía porque acá tenemos un ecógrafo disponible en la guardia, y pone líquido libre vesícula alitiásica, eso es todo lo que pone en la historia clínica. Le hacen un ataque de abdomen y pelvis sin contraste oral ni endovenoso y se ve una inflamación peripancreática con líquido libre, vesícula distendida, alitiásica. Entonces, se informa paciente con diagnóstico de pancreatitis aguda alitiásica sin conducta activa por cirugía, se sugiere la internación, se hace una ecografía y que se haga una ecografía por un especialista en imagen. Por supuesto que cuando ingresa, el tratamiento es la suspensión de la ingesta oral, un plan a 35 gotas, le dieron ketorolac y tramadol como analgésico, ciprofibrato, que es para bajar los índices de triglicéridos, dipirona si hay fiebre o dolor, hemoglucotés cada 6 horas, que dio todo normal, y control de diuresis post-turno. Ya en su segundo día de internación en la clínica médica, no sé por qué motivo, le colocan sonda nasogástrica y vesical, tiene un hematocrito normal con 10.400 blancos. Aquí lo que se nota es que las plaquetas empiezan a descender, tiene 97.000 plaquetas con una LDH de 449, una PCR de 459, sigue la bilirrubina elevada con la GOT y la GPT levemente elevada. Bueno, ahora le hace una ecografía a un especialista en imágenes que informa hígado inflamado conservado, pared fina confirma que es alitiásica, evidentemente la vesícula, y pone páncreas no visible por intenso meteorismo abdominal, que es lo clásico de una ecografía. Le hacen una tomografía al ingreso, que se la voy a mostrar. Esta es la tomografía al ingreso. Quiero que vayan viendo acá, tienen un páncreas bien irrigado, que hay algo de líquido en el espacio lateroconal, y simplemente eso es lo que se observa. No se ve líquido libre en la cavidad, no se ve líquido en fondo de saco de Douglas, tampoco. Bueno, al cuarto día empieza a tolerar líquidos, al quinto día tolera la dieta blanda, al sexto día hace fiebre, ahí sí hace fiebre constatada, 39 grados, tiene hipoventilación bivasal, se le toma un hemocultivo y se le inicia piperacilina tazobactam 4,5 gramos cada 6 horas. Al noveno día está afebril, con buena entrada de aire bilateral, esto es bastante sospechoso, porque el día 21 lo evalúa un cirujano y decide que por el derrame pleural masivo que tenía, le hace una toracocentesis del lado izquierdo, evacuándole 1.400 líquido seroso, con un hematocrito de 28 y blancos de 17.900. Esta es la placa postpunción. Al 11º día tiene requerimiento de oxígeno con una cánula 3 litros, tiene una hipoventilación bivasal. Al 13º día tiene una evolución tórpida, acá empieza a complicarse el paciente, tiene nuevos episodios febriles, se le coloca una sonda vesical y se rota el antibiótico meropenem. Al 16º día ya está con una hipoventilación en la base del hemitórax izquierdo. En el día 17 el resultado del hemocultivo fue una Escherichia coli BLE, que es resistente a beta-lactamasas de espectro extendido.
que es sensible a meropenem. Ahí ya estaba en el 5.º día del tratamiento con meropenem. El día 18 tiene fiebre de 39 grados de nuevo, y ahí, bueno, decidimos colocarle el primer drenaje percutáneo, que se lo colocamos. Esto es la tomografía el día previo a la colocación del catéter. Aquí pueden ver un extenso e importante derrame pleural con atelectasia pasiva, y se ve que tenemos una glándula pancreática bastante bien irrigada, pero con un componente peripancreático de necrosis muy importante, que se extiende incluso hasta la fosa ilíaca derecha. Ahí lo pueden ver. Eso es el día previo al primer drenaje que le colocamos. Vamos con la siguiente. Acá le colocamos, esta es la tomografía el día de la colocación del drenaje. Quiero comentarles que en el hospital, por suerte, tenemos una disponibilidad del tomógrafo como si fuera nuestro, así que lo usamos como si fuera un ecógrafo, el tomógrafo. Bueno, acá ¿qué vemos? Vemos el páncreas bien irrigado, acá está el catéter. En ese momento yo tenía un catéter de 10 French biliar, pero como era el único disponible, le pusimos un catéter de 10 French biliar y sacamos bastante cantidad de líquido, y el paciente tuvo una mejora importante después de esto. Acá se ven las tomografías, ven los cortes coronales, se ve el catéter que está acá llegando un poco a la fosa ilíaca derecha. Seguimos. En el día 18 tiene 1700 de líquido hemopurulento por el drenaje. El día 20 tiene 800 de líquido serohemático turbio. El día 25 ya va con el 12º día de meropenem. El líquido pleural dio negativo para bacterias y negativo para VAR. Y el líquido del drenaje percutáneo nos informa que es positivo, pero sin tipificar aún. Muy bien. El día 26 le realizamos en quirófano una dilatación del trayecto con colocación de drenaje de 20 French, que da 800 líquido cero purulento. El día 30 el paciente tiene 74.000 plaquetas, y el día 32 decidimos hacerle una necrosectomía videoasistida con colocación de un drenaje K227. Ese día, el paciente tenía 40.000 plaquetas, y le pasamos 3 unidades de plasma y 5 unidades de plaqueta. Este es el abordaje por el trayecto maduro. Esta es la clásica imagen del aspecto que uno ve cuando coloca el laparoscopio. Acá les voy a mostrar el video de esta imagen. Acá se ve la wall of necrosis claramente. Se ve toda la celda pancreática, se ve todo lo que había de líquido en la fosa ilíaca derecha. Simplemente uno coloca la cámara, en estos casos, para control de la necrosectomía, ¿no? Bueno, esta es la tomografía que le hacemos al día siguiente de ese tratamiento, y acá nos encontramos con un derrame pleural masivo muy importante, a pesar de que el paciente no presentaba mucha sintomatología respiratoria, pero nos llamó mucho la atención que volviera a ser ese derrame pleural masivo. Evidentemente el impacto séptico de él no era no solamente a nivel abdominal, sino que le pegó de lleno a la médula ósea porque no fabricaba plaquetas, y porque además tenía un componente pleural muy importante, un derrame pleural realmente preocupante, porque uno ve la imagen tomográfica y asusta un poco. Bien. El día 36 tiene 800 de débito cero purulento, está estable, está euneico increíblemente, ya está tolerando dieta blanda y deambula. Pero el día 39, el día 20 de mayo,
decidimos colocarle un drenaje pleural percutáneo izquierdo, más un segundo drenaje percutáneo en el flanco izquierdo, y más un tercer drenaje percutáneo en la fosa ilíaca izquierda. Y acá tenemos el drenaje del tubo K227 por el trayecto duro, tenemos el drenaje en la pleura, un catéter que lo colocamos por guía ecográfica, tenemos un drenaje en el flanco y tenemos un drenaje entrando por la fosa ilíaca izquierda. Esta es la tomografía que le hacemos. Este paciente recibió bastante tomografía, así que debe estar con una buena dosis de radiaciones, pero la verdad que lo que queríamos era documentar el caso con imágenes, así que tiene varias tomografías. Ahí se ve que disminuye el drenaje, el débito pleural. Acá tenemos la celda pancreática con menor cantidad de líquido. Acá se ve el K227 entrando, ingresando, hay menor cantidad de necrosis. Acá lo van a ver, este es el catéter del flanco que está entrando acá, que se fue un poquito hacia el retroperitoneo. Y en los cortes más inferiores van a ver el catéter que está entrando por la fosa ilíaca izquierda. Ya voy terminando la presentación. Esta es la técnica que estábamos comentando antes. Es una técnica, como dijo Horacio, muy, muy interesante. La verdad que me entusiasma mucho ver que uno puede poner catéteres de distintos diámetros montados en esto, y es como un Seldinger, yo diría un Seldinger modificado por D'Agostino. Ya podríamos hasta patentarlo, Horacio, me parece. Sí. Acá tengo un videito de la colocación. Esto es un pequeño detalle técnico, porque generalmente la piel es lo que impide que el catéter entre libremente, porque el resto de los tejidos, una vez que pasa la piel, son tejidos blandos, son fáciles de dilatar. Me gustaría para en el próximo, que el catéter está, ¿viste? La punta del catéter protege al dilatador, así que uno puede hacer fuerza, no va a romper nada. Exacto, exacto. Acá tenemos un videíto. La verdad, Este es el ingreso al flanco izquierdo. Acá la verdad que yo lo que pienso es que hay que hacer un poco más de fuerza de lo habitual, pero uno lo ingresa con mucha confianza a este catéter porque sabe que va a entrar siguiendo la guía metálica, entonces no va a haber lesión de víscera hueca ni nada, porque uno está totalmente confiado de que va a entrar. Yo no le puse un K227, pero es un catéter, es una K9 que es bastante gruesa y uno puede sacar bastante tejido de ahí. Este es el ingreso, perdón, vamos a la atrás, este es el ingreso a la fosa ilíaca izquierda, también con la misma técnica. Ahí se escucha, me parece que se escucha el audio. No sé si ustedes escuchan. Uno lo usa al dilatador como una especie de tutor. Y después el resto del catéter uno lo puede seguir ingresando con la mano, porque ya una vez que está dentro de la cavidad, entonces exacto, con radioscopía lo puede ingresar con total comodidad. Sigamos. No quiero hacerlo demasiado largo la presentación, ya estoy terminando. Esta es la tomografía. Yo lo que recuerdo es que te había comentado el caso, Horacio, y fíjense por favor que acá al principio, voy a volver un poquito atrás y lo voy a frenar. Acá el paciente tuvo una repercusión respiratoria muy importante después del drenaje, porque me decía Horacio, cuidado cuando drenes un derrame pleural masivo porque puede afectar al pulmón del otro lado. Bueno, es exactamente lo que pasó. Luego de drenarlo, el paciente no mejoró la parte respiratoria, sino que al contrario, se empeoró la parte respiratoria. Así que nos dio bastante preocupación porque lo tuvimos que tener en terapia 2 días, sin embargo mejoró bastante y lo pasamos de vuelta a la sala.
con buena evolución en la sala. Esta es la TAC que empieza con esta disnea progresiva que yo les digo. Parece un patrón, me hizo acordar a la época del COVID, porque se veía un infiltrado contralateral en un pulmón que previamente estaba sano. Es el edema de reexpansión, sí. Claro, exactamente, edema de reexpansión, ese es el término correcto, exactamente. Bueno, el día 53 de internación, ahí lo que pasó fue lo siguiente, el paciente seguía siendo febrícula, nosotros veíamos en la tomografía que había tejido sólido y decidimos sacarlo por el trayecto maduro con la Ferster, que ya la verdad que es un tejido que está totalmente digerido, pero es un material sólido que ese material es un poco difícil de sacar con la K227. Yo creo que con una Ferster, haciendo una maniobra suave, delicada, me parece que no representa ningún peligro. Bajo control radioscópico uno puede ver todo ese material completamente embebido en líquido de contraste, que es como un infiltrado algodonoso, uno lo atrapa con la Ferter y lo puede sacar sin miedo a que haya un sangrado. Ya tiene 53 días de evolución. Estos son los abordajes laparoscópicos de cada zona, el de la fosa ilíaca derecha y el del flanco izquierdo. Acá hay otro videíto de lo que uno ve con el equipo de laparoscopía. Y después, este paciente hizo una colección pleural tabicada posterior con un nivel hidroaéreo. Acá ven la marca radiopaca que yo le puse porque decidimos ponerle un drenaje percutáneo a esa colección, con la que evolucionó favorablemente. Y como conclusión le dimos el 45 días tenía internación, se lo rotó al meropenen, le pusimos Bactrim endovenoso 5 días, se completa el esquema antibiótico, le damos Bactrim minociclina por vía oral, y se va con esos antibióticos para completar 4 semanas en el domicilio. Al final, los cultivos de las muestras de abdomen cerraron con 2 bacterias, la E. coli ble y la Acinetobacter, sensible a la aminociclina, y el líquido pleural en todo momento fue negativo. Todas las muestras de tórax fueron negativas. Esto es una pequeña lumbotomía de 4 centímetros que le hicimos para completar la necrosectomía. Era la unión entre los 2 tubos del flanco. Y al 60º día a los 2 días se fue de egreso con buena evolución. En resumen, este es un paciente con 60 días de internación, tuvimos 8 gestos quirúrgicos, hubo 6 ingresos a quirófano, usamos 6 antibióticos, le dimos dieta todo el tiempo sin restricciones. Yo le decía que coma y que camine, que come y que camine, porque era para mí lo más importante que él podía contribuir a su recuperación. Le hicimos transfusiones de plaquetas y plasma en cada ingreso al quirófano, y el egreso fue con antibiótico por vía oral, con Bactrim más minociclina. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas en estos últimos 10 años? La pancreatitis aguda grave es una enfermedad con alta mortalidad. Es fundamental el abordaje multidisciplinario, pero alguien tiene que manejar el barco. Hay muchos participantes, pero nadie quiere hacerse cargo del paciente. Entonces creo que hay una persona que es la que tiene que manejar y decir esto sí, esto no. Dentro de ese equipo hay un montón de actores, pero hay alguien que tiene que asumir el protagonismo y ser referente con la familia y con el paciente. Hay que respetar las 3D, delay, drain and debride. Es muy importante. Después, la nutrición para mí es el actor olvidado. Muchos médicos se olvidan de que la nutrición es uno de los pilares de la recuperación del paciente. Los antibióticos y la analgesia son los pilares fundamentales. Y los escalones de step-up deben ser meditados. Hay un tiempo para cada cosa en la vida. Eso dijo el rey Salomón hace algunos años atrás. Bueno, muchas gracias. Esta es una foto con Horacio. Una cuestión a definir que bueno, eso es una cuestión que se discute y que no hay demasiado consenso. Es decir, ¿cuándo uno debe decidir ingresar o empezar el tratamiento con los tubos, catéteres, percutáneos, etcétera? Porque la pancreatitis aguda grave es una enfermedad sistémica, donde en los primeros días, sobre todo los primeros 14 días, predomina, como dijo Horacio recién,
el síndrome de respuesta inflamatoria al sistema, fallo de órganos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en general, nosotros nos tienen que convencer el terapista y el infectólogo que debemos drenarnos, pero realmente nos tienen que convencer porque en la práctica hospitalera diaria nos vienen con un paciente a que lo drenemos a los 5 o 6 días de evolución y la verdad es que todo lo que tiene, toda la sintomatología y todo el laboratorio que tiene se debe a la respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, alguna vez escuché un intervencionista mexicano que dice que aquí lo importante es comprar tiempo, es decir, llevar la decisión del drenaje percutáneo lo más, digamos, lo más distante en el tiempo posible, porque la rentabilidad de terapéutica cuando la colección se va encapsulando, se va amurallando en el caso de que sea una necrosis pancreática infectada, es mucho mejor. Obviamente que endoscópicamente, obviamente que va a tener más respuesta terapéutica cuando más días pasen. Entonces, hay que definir bien cuándo uno va a poner el drenaje percutáneo, porque a veces lo que uno está drenando es colección estéril y lo que está teniendo el paciente es respuesta inflamatoria sistémica, fallo de órganos, etcétera. Entonces, eso es una cuestión que uno tiene que tener en cuenta y tratar de llevarlo al drenaje, por supuesto que también tiene que tener la astucia y la inteligencia de no dejar que el paciente se desbarranque y se nos incendie por no haberlo hecho. Entonces, es una cosa que me parece que hay que fijar criterios aquí de cuándo uno debe tomar la decisión de decir, tenemos que empezar a drenar a este paciente. Sí, yo creo que el comentario es muy apropiado, tremendamente apropiado. Hay dos cosas importantes con respecto a esto. Hoy por hoy existen publicaciones de pacientes con pancreatitis o necrosis y con necrosis infectadas que se manejan sin drenaje y tienen más del 50% de resultados positivos, que el enfermo necesita un drenaje, se maneja bien. Pero la otra cosa, ese es uno de los puntos, ¿no es cierto? Es decir, trabajar en equipo y que el intensivista te diga, ahora hay que drenar. Pero ustedes dos, Carlos y vos, Marcelo, actuaron cuando le dijeron que tenía que drenar, ¿no? Y cuando uno drena, tiene que drenar vigorosamente. La segunda cosa que quería comentar es que hay el síndrome de hipertensión intraabdominal. Es una cosa que tenemos que estar atentos, porque el síndrome de hipertensión intraabdominal no, lo puede matar al enfermo, te cierra los riñones, te lo cierra los riñones porque tiene no tiene una evacuación por las venas renales, están tapadas por la presión del abdomen. Realmente muy agradecidos por todos los participantes y por todos los organizadores, a mi equipo de District Clínicos, muchas gracias.